Mi abuelo tuvo un caballo que yo creo lo quiso igual que un hijo, y era porque le dio ganar mucho dinero en las carreras en las que participaba, pues en su juventud ganó lo suficiente como para hacerse de un terreno, casarse con mi abuela y darle una buena vida a mi papá y a mis tíos. En una de las últimas visitas con él antes de que falleciera, salimos todos a cuaquear a una loma y nos llevó brincando el monte tranquilito, a una rinconada, para mostrarnos algo muy especial. En una cueva donde, según él cuenta, gracias a que fue un plebe muy testarudo, se hizo famoso por un caballo que le dio tantas alegrías en el pasado, y todo esto empezó cuando tenía como 12 años. Mi abuelo nos contó que él, como todo plebe de rancho, apenas pasaban los 10 años, ya le surgía saber andar a caballo y hacerse de uno, aunque sea un cruzado barato. Él trabajaba ayudando a su padre en un rancho de naranja, que no estaba tan alejado del poblado, así que después de trabajar se iba con los demás plebes y amigos a hacer patos en el monte, con las resorteras o el río. Platicando mi abuelo con los niños fue que uno le comentó que hace unos meses se fue de visita a los riscos buscando ópalo con sus tíos, solo para perder el tiempo. Y ándale que encontraron una pequeña piedra, pero puliéndola sí salía un buen dije para collar. Por haberla encontrado le dieron un buen dinerillo, y al escuchar eso, todos los chamacos se fueron a la cueva a buscar piedras preciosas para ver si les daban algo de dinero por ellas. En ese día se fueron con su guaje de agua y una bolsa de naranjas que se habían sacado de la huerta para botanear con sal cuando les pegara duro el hambre. Cuando llegaron a la mentada cueva, estuvieron picando con vara las paredes y moviendo las piedras, hasta que en su ignorancia empezaron a raspar el alrededor de una piedra grande que estaba incrustada en un costado arriba de la cueva, y ésta se cayó, haciendo un boquetón en el suelo. De puro milagro no le cayó en la cabeza esa piedrota a uno de los chamacos, y al asomarse por el boquete que hizo, ven que el hueco estaba bastante hondo, pues al arrimarse y pegar de gritos en él, se escuchaba muy hueco, como si hubiera otra cueva dentro de la misma cueva. Mi abuelo, que era el más abusadillo de todos los plebes, les dijo que no se acercaran, porque era posible que el boquete se abriera más. Y allí, en la misma cueva, en la sombrita se pusieron a pelar naranjas, y al acabárselas de comer, arrojaron todo a ese hoyo, para no dejar evidencia que estuvieron allí, pues los adultos no los dejaban acercarse solos, por lo peligroso que podría ser los desgajos o que hubiera algún animal de ponzoña en los riscos. Aventaron todo, las cáscaras, el gabazo e incluso unas 3 o 4 naranjas que estaban muy ácidas y nadie quiso comérselas. Cuando se sacudían para ya retirarse, escuchan un fuerte soplido de aquel hoyo y como si fuera una olla de presión, escupió vapor de manera muy ruidosa y de allí salió disparando algo que se incrustó en la pared de la cueva. Varios chamacos corrieron, pero al ver qué era lo que se pegó, dieron cuenta que era pedacera de cadena de oro. Eran a lo mucho 4 o 5 eslabones, pero de que era oro lo era. Mi abuelo raspó esa pedacera de cadena y se fueron corriendo todos los plebes, entre asustados y felices, pues sabían que ya no se iban con las manos vacías. Mi abuelo le preguntó al tendero que en cuánto le agarraba la pedacera de oro, y él les dijo que les daba a cada quien un par de pirulís y piloncillo. Los plebes estaban muy emocionados por la situación, así que esperaron que hubiera otro día con menos sol, que no estuviera tan bravo, para poder ir a la cueva y llevar naranjas, para ver si las aventaban, les arrojaban más cosas de valor. Cuando se van, llevan bien cargado, con medio costal de naranjitas, guámara y hasta un par de mazorcas tiernas, y después de revisar que aún siguiera el boquete, aventaron las cosas lentamente, y primero fue la guámara, pero no pasó absolutamente nada. Nada les arrojaron. Después fueron las mazorcas y fue igual, nada les arrojaron. Ya para el final fue cuando aventaron las naranjas, que en cosa de segundos el hoyo de nuevo empieza a aventar aire a presión y les arrojó disparado de manera peligrosa, pues quedaba el metal clavado en la tierra de la cueva y al ver qué era, encontraron pedacera de centenarios de plata. Los plebes empezaron a pegar de gritos, bien felices, y se fueron de nuevo corriendo al pueblo, pues sabían que ya seguro se habían ganado más dulces o posiblemente hasta una botanita, porque no sabían muy bien el precio de las cosas, pues eran unos niños. El tendero se vio tranza y les dio un poco más que la primera vez, pero sin duda merecían mucho más, y él les preguntó que de dónde estaban sacando todo esto. Para esto mi abuelo ya había capeado que no podía decir que se estaban yendo a la cueva sin permiso de los adultos, así que inventaron cualquier cosa para pasar desapercibidos con la historia. Los siguientes días no fueron, porque el sol de verano estaba muy intenso y sabían que irse y meterse en la cueva era peligroso, porque es
cuando más animales de ponzoña salen de sus madrigueras, así que mejor esperaron a que se calmara el clima para ir, pero eso, en lugar de calmar a mi abuelo, le calentó la cabeza, y de tanto pensar y pensar la situación, llegó a la conclusión que a más cosas sabrosas aventara, más cosas valiosas el hoyo les aventaría. Así que con los plebes ideó un plan para robarse una gallina ponedora y aventarla al hoyo, y explicando en el poco entendimiento que ellos tenían, pensaban que la cueva tenía hambre, y si les aventaban cosas, la misma cueva les agradecería aventándole cosas de valor. Pues un vecino que les caía muy mal le dieron baje con su gallina, y se la llevaron a la cueva con toda la intención de darla como ofrenda. Y cuando al fin lo hacen, esta vez tardó un poco más de tiempo en resoplar ese aire a presión. Ahora fueron como unos 5 minutos aproximadamente, pero cuando lo hizo mucho más fuerte y arrojó como si fuera un proyectil una hebilla de cinturón. Era grande y redonda, y si bien la base era de acero bien pulido, tenía acabados en oro y plata, que eran la forma de 2 gallos muy elaborados. Eso puso como loco a los plebes, y ya fue que les entró el gusanito de la envidia, pues mi abuelo dijo que se quedaría con la hebilla porque todo fue su plan, y dentro de la cueva se empezaron a decir que esto y otro, que todo era parejo. Entre los dimes y diretes se empezaron a aventar, y mi abuelo tumbó a uno de los amigos, y este se torció el pie levemente, pero lo suficiente como para llorar de dolor, y el chavo, enojado, se agarró gritando el nombre de mi abuelo, una y otra vez, diciendo que les iba a llevar el chisme a todos de que él se robó la gallina del vecino. La sociedad de niños que estaban haciendo finanza en la cueva se había roto, y se fueron de allí. Así que mi abuelo, sabiendo que esto se acabó, solo podría hacer una última jugada antes de que el chisme se corriera, y lo que hizo fue que cuando regresaron al pueblo, él llegó directamente a su casa y lazó de las patas un pequeño becerrito para aventarlo al hoyo, y él esperaba que por volumen del animal, la misma cueva le retribuyera con algo de mucho más valor. Lo hizo rápido, pues en cualquier momento llegarían por el becerro sus padres, y ándale, que él intentó empujarlo por el hueco, pero no podía, y si intentaba cargarlo y aventarlo, el animal le quería dar una mordida. Él estuvo batallando en la cueva con el animal durante varios minutos. Por desgracia, el tiempo no fue suficiente, y escuchó que su hermano mayor y su papá ya estaban pegando de gritos en la entrada de la cueva, y cuando lo vieron, no quedó de otra que hacer su última jugada, y fue que mi abuelo embistió el borrego como si fuera una tacleada para aventarlo por el hoyo. Él dice que pareciera que cayó muchos metros el borrego, porque se escucharon muy lejanos sus gritos, pero ya nadie importaba. De lo que fuera a aventar la cueva, porque si aventaba algo de valor, tendrá que compartirlo, en el mejor de los casos, o si no, su papá y hermano se lo arrebatarían en ese mismo momento. El papá de mi abuelo le dijo que se calara para la casa, que a más tiempo, así sea un segundo, le dará un cinturonazo, pues mi abuelo se aguantó como los machos y se quedó todo el tiempo que pudo, pues quería ver la cueva que él iba a aventar. Pues mi abuelo se quedó como 20 minutos en el hoyo de la cueva y desgraciadamente no le arrojó nada. El papá de mi abuelo estaba echando lava por la boca del coraje y ya fue por él de las greñas y lo sacó a punta de cinturonazos. Mi abuelo dice que le dieron la tunda de su vida, de esas veces que hasta acabó con calentura, de lo tenso que puso el cuerpo al soportar los cinturonazos, que fueron cientos de ellos. Pero en el plan jamás cantó lo que pasó, y la famosa hebilla de la discordia la escondió, pues sabía que no podía cambiarla ahí en el pueblo, pues saldrían decenas de dueños reclamándola. Durante 9 meses mi abuelo estuvo sufriendo el castigo por su avaricia, pero no fue por siempre lo bueno, pues cuando ya tocaron las fiestas en el pueblo, la gente estaba muy feliz tomando en las cantinas, en los bailes o en los jaripeos, pero sobre todo en las carreras de caballos donde se apostaba a tostón o también de hasta miles. Mi abuelo no estaba en las fiestas, lo tenían castigado, aún, trabajando de velador en los naranjos de los borrachos que se brincaban a robar el producto, y no estaba viendo nada de eso, cosa que a él le fascinaban las carreras de caballos, como no tenemos una idea. Es por eso que, como les dije al principio, mi abuelo quería su primer caballo tanto como uno de sus hijos sin dudarlo. En esas apuestas había un señor foráneo que estaba ganando en grande, porque el caballo que apostaba, caballo que ganaba, aunque no se viera macizo de patas. Él solo pedía que le dieran oportunidad de acariciar el caballo, para saber si era un ganador. Y fue así como estaba dejando pelones a varios hacendados, que para no tragarse el coraje en ayunas, le estaban apueste y apueste para recuperar lo perdido. Después de ganar en grande, el foráneo se fue a la cantina, y ya estando ahí, preguntó por Ascensión, que quién es el chamaco Ascensión, que tiene un problema en el paladar
cuando habla gangoso. El papá de mi abuelo se asustó, pues estaban hablando de su hijo, y al preguntarle que para qué lo quiere el foráneo, él se lo dijo que no es nada malo, que al contrario, le quiere dar un regalo por ser bien abusadillo. El papá de mi abuelo le preguntó que de dónde lo conoce, pero nada que unos buenos tequilas y unos billetes de regalo para generar confianza, para que fueran a la huerta por él. Al llegar a la huerta, ahí estaba mi abuelo volando el mayate, y ya fue que se presentó el señor con él. Lo hizo bajo un nombre que no era de la zona, y él afirma ser dueño de toda esta región. Quizás no le crean, pero todo esto le pertenece. Pero que no se asusten, él no está aquí para reclamar lo suyo. Vino a agradecer a mi abuelo, y le dijo que gracias a que él es muy abusadillo, él ya tiene los pies en la tierra que lo vio crecer. Preguntó que dónde hay una caballería para regalarle un cuaco fino a mi abuelo, y ya a su papá le importó poco que todo esto fuera muy extraño. Mi abuelo, encantado con el regalo, fueron por un hermoso caballo zancón jovero, de lo más hermoso que te puedas imaginar. Mi abuelo lo caló en la loma y decía que ese animal era una flecha si se trataba de correr. El señor foráneo se despidió, diciendo que el tiempo apremia al que madruga, y ya se fue en su caballo, con las mochilas repletas de dinero. Cuando el papá de mi abuelo le preguntó que si no le daba miedo estar solo con tanto dinero, el señor le comentó que con él nadie se mete, ni siquiera el de arriba, y riéndose se perdió en la loma. Le aventó también de regalo un dinerillo al papá de mi abuelo, para que no se fuera en blanco. Mi abuelo, antes de que el señor foráneo se fuera aún más lejos, lo alcanzó en su nuevo caballo, y cuando lo topó, le dijo que si es quien él cree que es, entonces esto le pertenece, y le aventó la hebilla. El señor foráneo soltó la carcajada, y le recordó que él es un hombre derecho, de palabra, de ley. Le tronó los dedos al caballo de mi abuelo, y algo le habrá susurrado al oído el animal, porque el señor se despidió diciendo que este caballo tiene 20 carreras ganadas seguras, y que conociendo el abusado que es mi abuelo, sabrá administrarlas, y eso fue lo que hizo, pues porque con solo 20 carreras le bastó para hacerse de dinero y mandar a la ciudad de mi papá y tíos a estudiar y hacer vida, y de paso liquidar las deudas de su padre sobre el terreno que debía. Ya al final, yo con calma le pregunté a mi abuelo que si no cree que el señor de la cueva, el que es el foráneo, no era el diablo. Mi abuelo no dijo nada, y cambiando el tema nos dijo que mejor nos regresemos para la casa. Lo importante es que ya conocimos la cueva. Mi hijo ya tiene 13 años y estuvo fascinado cuando le conté esa historia. Y cuando vamos de visita al pueblo de mi abuelo, tengo que estarlo cuidando porque se muere de ganas de conocer la cueva. Pero yo le digo que no dudo que mi abuelo sea buena persona, pero que ese señor foráneo que se escapó de la cueva a mí me da mala espina. Eso siempre me ha quedado muy claro. Que sea el diablo o no, quién sabe, pero repito, a mí me da mala espina. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.